Chema, conversaciones que despiertan, transforman y trascienden. Bienvenidos a Chema, conversaciones que despiertan, transforman y trascienden. Yo soy Rangelis Robert. Y yo, Edward Esteves. Y juntos somos Chema. Aleluya. Otro episodio más. Señores, hasta aquí nos está ayudando Dios. Aleluya. Así mismo es. Este episodio va a ser muy especial porque tenemos un invitado que, señores, con esos comentarios ayúdennos ahí. Porque es mi hermano. Es una persona que me ha ayudado mucho al crecimiento espiritual también. Es una persona que comparto bastante con él. Y como ustedes saben, este tiempo es de conversar, es de tratar temas importantes, no solamente de religión, sino todo lo que nos llega a la mesa en un momento determinado. Y hoy tenemos a nuestro hermano, amigo, mentor, de todo un poco, todo lo que ustedes le puedan poner. Mi hermano Hanles Hill. Mi hermano, bienvenido a Chema. Muchas gracias. Para mí, este es un sueño cumplido. Yo soy parte de este proyecto. Así Sí, señores, de verdad. Pero yo soy parte de este proyecto. Es verdad, no está diciendo otra cosa, señores, es verdad. Él es parte de este proyecto, él es parte de la gente que siempre ha creído en nosotros, realmente. Así Amén. es. Mi hermano. Pero antes que todo, alias el varón. El varón. Señores, ahí lo conocemos como el varón, Hanles, que se destaca por ser un excelente padre, un excelente amigo, un excelente esposo y también un excelente competidor. Y ya más adelante van a saber por qué competidor. Ay, sí, exactamente. Van a verlo y quiero también que con él también puedan compartir esto y puedan seguirle también porque él es parte del YouTube. Él es, se puede decir que somos, ¿cómo que se llaman esa gente del YouTube? YouTuber, para los fines, de verdad. Pero vamos a comenzar con esta entrevista o esta conversación generalmente. ¿Y de qué vamos a hablar? Sierva, lléveme suave porque usted sabe que uno es gambao y muchas veces, ¿verdad? Como que se pierde. Hoy vamos a hablar de un tema muy especial. Y este tema es que de una manera u otra lo hemos tocado mucho y lo que se está viendo actualmente en la humanidad. ¿Por qué? Porque muchas veces no tenemos esa identidad donde nos podamos poner y todo el mundo te vende lo que quiere. Este día vamos a hablar del quiebre de la máscara, pero yo no le voy a hablar qué significa el quiebre de las máscaras. Yo quisiera que Harley nos ayudara y dé una introducción y nos colabore con qué él puede entender con el quiebre de las máscaras. Vamos a ver. Sí, me parece un tema muy interesante porque las personas, normalmente, sobre todo los creyentes, vivimos con máscara. Y hablo en plural porque hemos sido parte en algún momento de este conglomerado que nosotros le llamamos los religiosos o los cristianos, que de alguna manera nosotros pertenecemos. Entonces, ¿qué sucede? La mayoría de los cristianos no tenemos una identidad clara porque vivimos con una máscara. Nosotros nos caracterizamos mucho por la forma en la que nosotros podemos proyectarnos o nos vendemos hacia ese mundo. Y nosotros le queremos decir a la gente que somos de una forma que realmente no somos. Y por eso el apóstol Pablo le dice a los Gálatas: mis queridos, yo he crucificado juntamente con Cristo mis deseos y la carne. Si cada uno de nosotros como cristianos no tenemos esa identidad, entonces quiere decir que nosotros no hemos entendido quién realmente somos. ¿Por qué? Porque si un cristiano, sus metas, el objetivo, lo que se ha trazado, la manera en la que vive diariamente, no está apuntando a parecerse a Cristo, entonces se está pareciendo a otra cosa y se está desnaturalizando. Y aunque diga ser cristiano, no es cristiano realmente. Está haciendo alguna desnaturalización de sus ideas, de la mente. Y eso es lo que nosotros podemos ver como las máscaras. Por eso vemos personas que te venden un estereotipo, te venden una apariencia, que se ponen una corbata, que te hablan de cierta manera, se expresan de cierta forma, pero en su corazón dista totalmente de lo que es o de lo que nosotros leemos en las escrituras, que debería ser un verdadero creyente. Pero ahí hay algo, hermano mío, que no es solamente que de una manera u otra quiero parecer, pero eso es lo que nos están vendiendo. Eso es lo que el mundo quiere de una manera u otra vendernos nosotros. Pero eso justo te iba a preguntar, porque una cosa es lo que yo quiera hacer
y otra cosa es lo que el mundo me invite. Edward habla, dice que el mundo me invita, pero al final yo decido si Claro. quiero montarme en ese tren. Entonces, ¿tú consideras que en estos últimos tiempos las personas han encontrado mucho más presión para montarse y colocarse esas máscaras? Sí, hoy en día hay mucha presión social, eso no se puede, es innegable. El tema, valga la redundancia, de las redes sociales influye bastante porque dentro de las iglesias, porque debemos hablar de las iglesias, hay mucha presión por pertenecer. ¿Por pertenecer a qué? Al mundo. Por eso las iglesias se asemejan mucho hoy en día a lo que sería desarrollar algún tipo de espectáculo. Por eso vemos luces, por eso vemos tantas cámaras, por eso vemos, es prácticamente la organización de un evento que nosotros estamos viendo, al que le hemos llamado culto Culto. o liturgia, que realmente no es más que la presión que hay sobre los creyentes de pertenecer y de parecerse a ese mundo que supuestamente nosotros deberíamos predicarle, que deberíamos evangelizar y que, como dice Jeremías, que se conviertan ellos a nosotros y no nosotros a ellos. Es correcto. Pero sin embargo, ¿qué estamos haciendo nosotros como creyentes, como cristianos? Nos estamos pareciendo más al mundo y menos a Cristo. Ujú. Ujú. Esa es la realidad. Esa es la realidad, porque es que realmente nosotros de una manera u otra no tenemos, como tú mencionabas anteriormente, no hemos alimentado lo que realmente tenemos que alimentar, que es la espiritualidad. Nos hemos dedicado más a ser fariseos que a ser hijos de Dios. Nos hemos dedicado más a ser personas que quiero complacerte más a ti para, como dijiste anteriormente, para entrar en tu mundo, que entrar realmente a lo que es la espiritualidad en el eterno, en Cristo, recibirle, disfrutar de la presencia de Dios en nuestras vidas. Pero es más fácil para yo parecerme a ti que tratar de esa disciplina, de meditar, de orar, que parecerme a Cristo, porque yo no lo estoy viendo. Claro. Güey. Jesús le dijo a los discípulos en un momento, cuídense no de hacer su justicia, ni de parecer justos frente a los hombres, sino de realmente agradar al Padre en sus actos. Y una de las cosas que nosotros no hemos entendido en el día de hoy y en la actualidad, o que se ha perdido con el transcurrir del tiempo dentro de las iglesias, es esa enseñanza de que nosotros no debemos preocuparnos tanto por convencer a las personas de afuera o por convencer a los terceros de quién nosotros somos, sino que debemos tener una identidad clara y debemos estar seguros y firmes en lo que nosotros hemos creído. Pero la mayoría de cristianos no tienen esa firmeza, sino que tienen una apariencia, viven con una máscara. ¿Por qué? Porque se han mantenido dentro de una religiosidad y han convertido esa religiosidad en su zona de confort, en su máscara segura que les ayuda a presentarse ante el mundo. Y como ese mundo, cuando me ve con esta máscara de cristiano, de muy serio, muy condescendiente, entonces lo que dice es, ese es un buen cristiano. Y la mayoría de nosotros vivimos con la fantasía de querer ser buenos. Y ninguno de nosotros somos buenos. Ninguno. La realidad es que el Señor nos ha llamado a través de su palabra a ser justos. O Tú sabes que... lo que dicen, escúchame, Rangeli, o lo que dicen ser bueno. Ujú. Porque muchas veces yo comer con cuchara, por un ejemplo simple, es bueno, pero sin embargo, quizá en otra parte del mundo yo comer con cuchara y simplemente la palabra cuchara ya es malo. Así es. Justo estaba viendo hoy una actriz muy famosa que recibió en su momento un Oscar y cuando le tocó tener la estatuilla, dar sus palabras extraordinarias al público, decía, a mí no me interesa lo que ustedes piensen de mí. A mí no me importa si ustedes me dan like y si les gusta, si yo gané o no esta estatuilla. Lo que a mí me importa es que yo me levanto todos los días, me miro al espejo y me agrada lo que veo. Y quizás para esos que votaron para que ella ganara ese premio dirán, pero esta mujer, o sea, perdió el sentido. ¿Y cuántos de nosotros estamos hoy dispuestos a levantarnos y decir, wow, me gusta lo que veo, me gusta lo que Dios ha construido en mí, me gusta lo que ha alcanzado, a pesar de las situaciones, circunstancias, estoy aquí? Y entiendo el punto que dices, que realmente la presión es fuerte. Claro. Cuando tú estás frente a un faraón, que el faraón te dice, tienes que negar tu fe y para obtener esto, o sea, las rodillas te tiemblan. Entonces, ¿qué nosotros podemos hacer en este tiempo? Si tenemos la intención de, como dice la palabra, obedecer a Dios antes que a los hombres, para poder nosotros empezar a honrar a aquel Dios que nos llamó. ¿Qué podemos hacer? Yo creo que el primer paso debe ser dejar de normalizar la presión social en la que vivimos. Dejar de normalizarla.
entenderla, ser conscientes de ella, porque en la medida en la que nosotros somos conscientes de las cosas y de lo que nosotros vivimos, de lo que nos afecta, en esa misma medida nosotros podemos tomar eh, acción. ¿En qué sentido? La iglesia nos ha enseñado por mucho tiempo, nos dice, por ejemplo, y tergiversan las enseñanzas de Jesús cuando Jesús dijo, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿O qué dice la gente de mí? Y nos han enseñado a sobrepreocuparnos por la opinión de los demás. Sin embargo, lo que Jesús estaba haciendo era entender que ellos verbalizaran, sus discípulos, qué era lo que ellos pensaban acerca de Jesús o qué era lo que ellos creían. ¿Qué ha pasado? Dentro de las iglesias nos han enseñado hoy en día a nosotros normalizar esa presión social y a moldearnos al antojo de esa nube de testigos que nos observa. Y por eso nosotros tenemos muchos cristianos que no son lo que son realmente, sino que son la idea que ellos tienen de lo que la gente espera de ellos. No sé si me entendieron. Lo que le han enseñado, la religión, la cultura. Mira, pero yo quiero abundar aquí y quiero hacerle una pregunta a Hanley para poder ir ya entrando a lo personal con él. Yo me consta. ¿Conmigo? Sí. Me consta que el hermano mío aquí no tiene que demostrar nada. Me consta. Por el tiempo que lo conozco, no tiene que demostrar nada. Ahora, la pregunta es, y quiero que tú lo hagas tuya, pero también que tú lo puedas enfocar allá afuera. ¿Cuál es la pregunta? La inicial, la que le voy a hacer es, ¿quién crees tú que eres realmente? Más allá de las imposiciones de roles, expectativas que el mundo quiere saber de ti. Y que al mismo tiempo permite que podamos conocerlo y que esas personas que no lo conocen también lo conozcan un poquito más, porque entramos y dijimos, este es nuestro amigo, nuestro hermano, pero no dimos ese chance para que también él se presentara. ¿Quién eres tú realmente? Es una gran pregunta, difícil, muy compleja. No todo el mundo la sabe responder porque muchas personas te van a decir, yo soy papá, yo soy hijo, mi nombre es fulano de tal. Pero ¿y si te quitan todo eso, quién tú eres? Ay, Wow, nos quedamos en el aire, Badón. muy fuerte. Si desaparece tu acta de nacimiento, si no tienes familia, ¿quién tú eres? No podemos ir ya. Ya. Entonces, yo no voy a hablar mucho de mí porque ustedes me conocen. Gracias a Dios que no hicimos esa pregunta al principio. Sí, el Señor nos guardó. Y no voy a hablar mucho de mí, pero les voy a decir algo. Si algo yo he aprendido que soy y he entendido que soy, es un simple hijo de Dios, un simple siervo de Dios. Todo lo demás ha sido añadiduras de Dios en mi vida. El hecho de que yo sea padre, de que pueda disfrutar el rol de padre, de esposo, que trabaje en tal o cual lugar, que tenga amigos, que desarrolle ciertos roles, son añadiduras para mí y las disfruto, pero ese no soy yo. Yo soy mucho más profundo y mucho más complejo que eso. Probablemente muchos no lo van a alcanzar a entender y yo mismo no tenga las palabras para explicar quién soy yo en Dios. ¿Me entienden? Claro que sí, totalmente. Yo creo que es inexplicable realmente. Ahora, desde el punto de vista que él no lo planta o no lo está haciendo ver, es que hijo de Dios y no sabemos la magnitud ni siquiera. ¿Por qué? Porque muchas veces no lo asumimos, ¿viste? Claro. Andamos como cualquier persona sin padre, sin huérfano, que no lo asumimos y eso quizás es que le falta a este pueblo. Y que a veces nuestra vida gira en torno a esas añadiduras. Claro. Se oye duro. A esos roles. Que mi amado allí me diga, no, porque tú eres mi añadidura. Si yo no estoy consciente de eso, me puede lacer al alma y decir, pero ven acá, ¿cómo que añadidura? Pero realmente es así. O sea, todo lo que Dios te va añadiendo, que es bueno en su justa dimensión, realmente es parte de la perfección, pero así mismo dice la palabra que tenemos que buscar primeramente a Él. Cuando estamos en el vientre de nuestra madre, ¿quién somos? Y aún ahí, simple feto, Dios nos vio. Así es. Ya aún ahí, ya nosotros veníamos desarrollando o teniendo una relación previa con Dios. Había un designio de parte de Dios para nosotros y no teníamos nada de lo que hemos alcanzado hoy. Es decir, que nosotros no somos las añadiduras. ¿Y tú crees que la mente se olvida? Porque si de repente estamos conectando con ese principio que tú estás diciendo, donde yo tenía una relación con Dios, donde Dios veía a mi embrión, donde Él me formó, nací, me relacioné, ¿en qué punto entonces yo dejo de importarme esa conexión con el Padre para empezar a asumir y colocarme máscaras sobre mi día a día que Dios no me mandó que me la ponga? Es una gran pregunta, se merece un aplauso.
Santo. Excelente. Me puedo ir para mi casa. Déjeme decirle algo. Una de las cosas, está demostrado científicamente que la memoria se reconstruye todos los días. Es decir, los recuerdos no existen, tú los reconstruyes. Por eso hay personas que Wow. tienen memoria de algunos eventos, por ejemplo, de su infancia que son creados. No existieron nunca, pero ellos juran que eso pasó. Wow. Ujú. Y se ha demostrado y se ha probado científicamente que una persona puede tener en su mente ideas, que puede tener recuerdos que nunca existieron. Por eso todos los Pero días nosotros estamos borrando y estamos olvidando cosas que son vitales y esenciales. Pero eso no se recuerda con la memoria, se recuerda con el espíritu. Y nosotros tenemos que volver a esa conexión con Dios para nosotros poder recordar quiénes somos en Él. no, el aplauso hay que dárselo a usted. Pero una pregunta, viene otra. Hay que traer público aquí. Sí, hay que traer público, un aplauso ahí que O nos aplausos de eso no motiven. de lo grabado. Otra recomendación, señores. Vamos a traer público para que nos ayuden y nos apoyen. Pero tú tienes mucho que tú no piensas así. Tú tienes mucho conocimiento, realmente. Ujú. Pero hubo un momento de tu vida, Un quiebre de máscara. un quiebre de esa máscara, de la expectativa a la realidad, a lo que tú realmente estabas proyectando, a la esencia que habita en ti. ¿Cómo fue ese momento? Y explícanos un poquito a nosotros qué fue lo que te llevó a ti de que a ti no te importa lo que otro diga para vivir la esencia del que realmente habita en ti. ¿Dónde te diste cuenta que tenía una máscara? Exactamente. Ojo, Wow, co- sí, ojo eso co- mismo, ojo eso con mismo, una eso mismo. cosa. Wow. No es que a mí no me importa lo que las demás personas No, piensen. pero la gente Por- que está escuchando debe saber, ¿verdad? No, porque no quiero transmitir un mal mensaje. No, varón, usted siempre lo transmite, No, tranquilo. no. No. No es que a mí no me importe, es que te respeto tu opinión. Ah, ok, ¿eh? entiendo. Pero yo entiendo. tengo la mía. Y es no negociable. Entonces, la pregunta que usted me hacía es bastante profunda, pues usted conoce más o menos la respuesta, pero tiene mucho que ver con un momento en mi vida en el que yo, siendo un cristiano común y corriente, me encontré con la religión, me topé con diversos pastores, me encontré con diferentes hermanos. Dentro de la religión vi cosas con las cuales no estaba de acuerdo. He visto muchos ejemplos que no son los mejores. Y eso me hizo como confrontarme a mí mismo y mirarme en el espejo de esas personas que a mí no me parecían correctas. Y yo dije, pero ¿y si yo soy así también como ellos? Ujú. ¿Y si yo realmente estoy adoptando una mala postura, pero yo no me estoy dando cuenta? Porque yo los estoy juzgando a ellos por lo que yo entiendo que están haciendo mal. Una perspectiva diferente, Perspectiva. Esto es una clase de lenguaje, sí, el Bárbaro, porque, ¿verdad? Siempre se aprende. Yo aprendí que no se dice vibrador. ¿Eh? Sí, ¿verdad? Del celular. Claro. Del celular. ¿Y cómo es ¿Por que qué se usted dice? hace la aclaración? ¿Cómo es que se dice, varón? La aclaración confunde más. ¿Verdad? Vibración. Ah, vibración, ok. Claro. No. La aclaración confunde más. Pero Bueno, yo, a veces- ¿qué te estás pensando, varón? Yo tengo una amiga que dice que no aclares, que oscurece. Claro. Entonces tú estás oscureciendo ahora. Entonces, sígame diciendo. Usted se concentre, La enfóquese. perspectiva, de las diferentes perspectivas que usted veía las cosas. Sí, eso me ayudó, el ver a esas personas con las cuales yo no estaba de acuerdo, me ayudó a confrontarme a mí mismo. Lejos de yo seguir poniendo los ojos en ellos Ujú. y de mirarlos a ellos como los malos y yo el protagonista y la víctima, comencé a observar que yo también tenía cosas que eran impropias, que yo también estaba equivocado en muchos aspectos y que la religión que nosotros nos han enseñado no es la solución. Esa no es la respuesta a ninguna interrogante humana. La religión, ni la iglesia como templo, como la conocemos, ni ningún pastor tiene la respuesta a las grandes inquietudes humanas, a la soledad, a la tristeza, al sentido de abandono. Nadie te puede responder eso. El único que te puede dar respuesta y que te puede guiar a toda verdad y a toda justicia en ese sentido es Cristo Jesús. Así es. Y hasta que tú no tienes un verdadero encuentro con Dios, como me ocurrió a mí, humildemente, porque no estoy diciendo que Ujú. tuve una revelación, que fui al séptimo cielo, ni nada por el estilo, pero tuve un encuentro con Dios que me permitió entender que yo no estaba bien y me permitió ir abrazando una nueva realidad y ser consciente de quién yo soy y de las cosas que no estaban bien en mí y que probablemente la religión nunca las iba a tratar, nunca las iba a enfocar, nunca las iba a nombrar,
porque no se veían, estaban dentro en mi corazón. Nadie podía ver que yo estaba padeciendo de ira, nadie podía ver que yo estaba padeciendo probablemente de algún tipo de depresión silente. Nadie lo iba a saber. Y te ponías tal vez tu mejor traje para ir el domingo al Claro, servicio. Y esas 2 horas no eran suficientes para que se pueda detectar eso. claro. No, y además los pastores con la Con tantas cantidad de personas. personas que manejan y que no son omniscientes ni omnipresentes, no podía ver mi corazón. El único que ve los corazones es Dios. Las personas ven las apariencias. Así es. Hasta que no te ven llorando, no piensan que tú estás triste. Y a veces el que más sonríe es el más triste en el salón. Wow. Pero eso lleva a otra pregunta, ¿cierto? ¿Cuál pregunta? Eso lleva a otra pregunta. Recuerde que esto es una prueba gratuita, no es premium. ¿Cómo has notado tú? Y ahí vamos a lo que realmente ese quiebre significa. ¿Cómo has notado tú que el ego puede incluso que a la espiritualidad y la religión, cómo eso puede evitar, cómo eso nos enmascara a nosotros y nosotros estar fingiendo algo que no es? Me di a entender la pregunta, ¿verdad que sí? ¿Qué es el Si ego? puedo explicarlo Pero, mejor. Ok. por ejemplo, a mí me preguntan qué es el ego y es difícil definirlo. Vamos a Es empezar por fácil. ahí. ¿Qué es el ego? Es fácil. Lo que pasa es que culturalmente lo hemos mal usado las palabras. Nosotros utilizamos muchas palabras de forma incorrecta. ¿Por qué? Porque ego nosotros lo hemos equiparado o lo hemos convertido en un sinónimo de, ¿cómo se llama? De arrogancia. Ujú. Pero no necesariamente ego se traduce en arrogancia. Ego significa yo. Proviene del griego y ese es el significado que tiene ego. Ego es una instancia mental donde se reúnen el yo, el ello y el superyo. Como lo definió Sigmund Freud, en algunos aspectos más modernos de la psicología se habla de otros sentidos, pero es una instancia mental simplemente. Es decir, que conectándolo con la pregunta que Edu hacía, Ujú. ¿cómo yo me doy cuenta que yo estoy poniendo el yo, el super yo y el otro yo, ¿cuál es que se llama? El ello. El ello, por encima de todos los otros yo que están ahí en la sala y cómo yo puedo romper con eso? Siendo conscientes. Por más que uno intente o pretendamos decir, ya yo lo alcancé, como dijo el apóstol Pablo, no lo he alcanzado. Es una lucha constante y la palabra nos habla claramente cuando dice vamos a tener una batalla siempre continua entre el espíritu y la carne. Es algo que está ocurriendo diariamente, incluso cuando dormimos, tenemos sueños involuntarios que de alguna manera nos agreden y nos atacan. Hay sueños que hacen que uno se despierte con deseos de llorar. ¿Por qué? Porque inconscientemente despertó una herida que ya tú traías ahí. Ujú. Y eso te hace que el día básicamente se te arruine en cierto sentido porque te despertó un pequeño dolorcito que tú traías por dentro. Entonces, es la única manera de nosotros darnos cuenta de cuando ese ego está desequilibrado en cualquiera de sus escenarios, es siendo conscientes. No vas a poder evitarlo, se va trabajando, se va moldeando ese carácter, ese temperamento, esa reacción, esas actitudes, se van trabajando en la medida que uno va siendo consciente. Perdóneme que usted tiene deseo de hablar, pero Sí, porque me te- surgió una pregunta ahora y no quiero no escapar, puedo, pero dele. no puedo irme sin decir esto. Las personas normalmente no son conscientes de quiénes son y de sus actitudes y de sus reacciones porque viven el yo soy así. Mm, Ufa, chacata, catara, Yo pa, soy pa, pa, pa. así. Y como yo soy así, ya yo no voy a cambiar. Tú tienes que aguantarme como yo soy. Ujú. ujú. Yo no voy a cambiar. Y nos ponemos en esa. A partir de eso, ¿qué cambia? ¿Qué comienza a cambiar en tu vida cuando tú te haces consciente y te das cuenta, como al principio no estabas diciendo, no, espérate, aguántate? Pero es que quizá yo, pero ¿qué comenzó a cambiar en ti o qué comienza a cambiar en nosotros cuando nosotros nos damos cuenta que realmente nos estamos poniendo una máscara y que esa máscara se comienza a craquear, se comienza a abrir? Ujú. ¿Qué comienza a cambiar? Usted es tan duro en pregunta. Bueno, varón, que Excelente a pregunta. usted hay que sacarle juguito. Me gustó mucho la pregunta porque la respuesta es aún mucho más reveladora. ¿Qué pasó conmigo cuando yo comencé a mirarme a mí mismo? En lugar de poner los ojos en los demás para juzgarlos y verlos a ellos como el problema, Mm. comencé a ver que si yo estaba observando 100 problemas, cuando me miré a mí mismo, vi 305. Wow. Sí.
Y ahí me di cuenta de que yo tenía mucho por trabajar. Y tienes mucho trabajo para dedicar tiempo a cambiar al otro. O sea, Claro. tú tienes trabajo contigo. Ujú. Yo tuve una discusión en una ocasión con Edward, que se puso enemigo mío como por 15 días. Señores, Ay, me están tirando los trapitos al sol estos invitados, el pero ellos primer no invitado entienden. dijo que Edward se descomputó. Wow, pero Ahora, ahora, aquí el primer invitado dice que tuvo un problema con su oh padre. Dios mío, ¿cómo es que lo vamos a lograr? Bueno, él se me puso guapo como por 15 días porque yo le dije, nadie convence a nadie. El Realmente. único que convence es el Espíritu Santo de Dios. Ujú. Por más que tú intentes convencer a otra persona con palabras, con prédicas, con enseñanza, con sermón, no estoy diciendo que no es necesario, porque es una ordenanza de parte de Dios, porque eso es lo que nos ayuda a abrir y a despertar la conciencia. Pero el único que te convence es el Espíritu Santo de Dios que está dentro de ti. Ujú. No soy yo desde fuera, eres tú que despiertas. Pero despertamos con el conocimiento realmente, porque quizás yo tenía mucho conocimiento en base a eso. Pero si tú no tienes ese conocimiento, no se aunque te tú me digas lo que tú no me se te vayas a revela. decir, yo voy a estar trancado. Exacto. Claro. Tú ves, yo voy a estar trancado con ese tema. Y eso es, y como al principio lo dije, este hombre que ustedes están viendo acá me ha enseñado muchísimas cosas. Me ha ayudado, me ha impulsado, me ha dicho, aguántese que las cosas no son así, vaya a pedir perdón. Aguante, porque quizás usted que está mal, y yo, pero aguante, yo vine a un usted a desahogarme como hombre que somos, ¿verdad? Y usted me está diciendo lo contrario, sí, pero aguante, porque dígame, entonces, si usted se pone así, que cuando yo venga a contarle un problema de lo mío, me va a decir lo mismo, pero el que siembra cosecha, varón, ¿tú me entiendes? Entonces, vamos a llevar la fiesta en paz. Por eso es que muchas veces nosotros, si tú no tienes el conocimiento, es difícil, aunque yo quiera hablarte, aunque yo quiera decirte, no va a pasar. Y ves. también las personas no van a entender. No me gustaría que te vayas de aquí sin aclarar lo que dije al principio, buen competidor, porque justo cuando tú empiezas a quitarte esas máscaras, el que está en el otro lado puede pensar que esa nueva manera de hablar, de caminar, de actuar, de tomar decisiones, inclusive de cuidarte físicamente, pueden parecer locura para el otro. Ujú. Entonces, quizás tú actúes de un modo y la gente diga, pero ¿qué es lo que le pasa al varón? El varón, el Ha varón me habló cambiado. mal, el varón está seco, el varón está distante. Pero es porque lo que hemos estado hablando aquí, las personas no necesariamente están en el nivel de despertar que tú estás, pero quizás esas personas no se le ha revelado o no se le ha dado la oportunidad de darse cuenta que tienen una máscara. Y precisamente en un momento no muy lejano, estuvimos participando en una competición en un lugar específico y él era uno de los competidores y la manera con la cual él hacía política era una manera muy disruptiva. Y para el grupo que estamos habituados a hacer la competencia de un modo Muy ya ética rutinario ella. y demás. Aunque vuelvo y repito, Ética no, escúcheme, espérese. ética no. No es Varón, que él sea espérese. antiético, por si acaso, yo, varona, por si acaso. Aclare ahí. Lo que pasa es Polite, ¿cómo es la el? rutina. Era muy aburrido, muy bueno, soso. La rutina. Entonces nosotros que estamos acostumbrados a una rutina, a algo cultural, y viene una persona totalmente disruptiva, imagínense si somos 9 y hay uno que es diferente, entonces los 9 entendemos, estamos bien, el que está mal es él. Claro. Pero hoy nos llevamos la tarea de no juzgar, no saber emitir algún juicio sin saber en qué etapa está la persona, pero sobre todas las cosas, como él decía, antes de yo emitir o ver el problema en el otro, tengo que saber que tengo 300 problemas que tengo que resolver. Entonces, creo que es un momento también para darte las gracias, porque hoy, en este espacio tan pequeño, has traído tantas cosas interesantes que al mismo tiempo nos retan a seguir analizándonos y ver cómo estamos. Si creemos que estamos bien frente a Dios, si creemos que estamos bien frente a las personas que nos rodean, y qué realmente es importante, cómo yo me siento, cómo estoy yo actuando, y que si eso tiene realmente consonancia, congruencia con Dios, con lo que Dios quiere para mí. ¿Puedo hacer una pregunta antes de Pero varón, ya que? estamos despidiendo. Pero espere, varona, porque yo quisiera que él ha dicho muchísimas cosas del ego y todo eso, y él que le pueda despedir con la despedida, que él pueda decirnos a nosotros qué tú ganarías por la experiencia vivida de él al momento de que tú te quitas Está esa buena, está buena, máscara está buena. impuesta por la, Dele. démela a mí, Ya te la porque, hizo ahí. wow. Plantéala bien la pregunta. Ok, O sea, no es que no sí. estuvo bien, sino No, que no, me claro, le perdí. interrumpí, eso es porque me interrumpen. Varón, ya por la experiencia que usted ha vivido y ya a modo de despedida, ¿qué mensaje usted puede
darle a esas personas que no verán, ¿cuál va a ser la ventaja? ¿Cuál va a ser el beneficio de tú quitarte esa máscara que te gobierna a ti por no enfrentar al mundo como es? Excelente Muy pregunta. buena pregunta, de verdad. A mí no me van a dar aplausos. Un beso te tiro. Te quita un gran peso de encima. Te quita toda esa presión social. Yo no tengo presión social, honestamente. No voy a utilizar la palabra impropia Sí. para respetar el programa, pero no tengo presión social alguna. Ni de iglesia, ni de pastores, ni de los hermanos, ni en el trabajo, ni de mi familia, en ningún sitio. Yo soy lo que soy, en todos los escenarios. Usted me va a encontrar en mi caso, usted me va a encontrar hablando de la misma manera en la que estoy hablando aquí. La cafetería con el varón, cuando estamos comiendo, así mismo que hablamos siempre. Correcto. La misma persona siempre y donde quiera que estoy. En la medida en la que voy evolucionando y voy cambiando, voy a ir cambiando eventualmente, pero no por la presión de grupo. No porque un pastor me va a ver o me va a escuchar. No porque los hermanos no me puedan ver haciendo tal o cual cosa. Y esa presión, el liberarte de eso, te ayuda a tú poner los ojos en lo que nunca debiste quitarlo, en Dios. Cuando a ti se te quita ese estrés de tú vivir para las demás personas, entonces tú comienzas a centrarte en ti y a vivir y a poner tu mirada en Dios, de quien nunca debiste quitarla. Ahí, hacia eso que tú tienes que dirigirte. Tú no tienes que pensar en lo que va a opinar el pastor o lo que van a opinar los hermanos, lo que va a opinar la esposa. Hay algo que a nosotros se nos olvida como cristianos y quiero incluso mirar a la cámara para decir esto. Dios siempre te está mirando. Dios siempre te está viendo. Y nosotros creemos que cuando me oculto de ti o me oculto de ti, nadie lo sabe. Dios lo sabe. Dios te está viendo. Y eso para mí es más preocupante que lo que ustedes puedan decir de mí. Dios me ve cuando yo estoy desnudo. Dios sabe lo que yo pienso en secreto. Ustedes no saben lo que yo estoy pensando de ustedes, pero Dios sí lo sabe. Yo puedo mostrar una sonrisa, puedo mostrar una apariencia, pero Dios siempre está ahí, dentro y fuera. Y es lo que a muchos se les ha olvidado. Dios está presente todo el tiempo. Amén. Wow. El Dios que me ve. El Dios que me ve. Y creo que no puede ser otro sello más poderoso que este. Recordando que Dios es quien nos ve. Y que nosotros debemos volver a ese Dios y poner, como dice la palabra, puestos los ojos en el Señor, que es el autor y consumador de la fe. Hanley, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias por tu amistad, nos honra tu amistad, nos honra tu presencia y esperamos que este sea el inicio de muchas más conversaciones aquí en Chema. Pongan en los comentarios que me vuelvan a invitar de nuevo. Ah, bueno, pues. Señores, búsquenlo en las redes de YouTube también como Hanley Hill. Él está también mostrándose como es, con palabra viva. Poderoso. Pero confrontan. El que no quiere ser confrontado, no vaya al canal. Suelte eso, ¿oyeron? No denle like. No, es más, pásenlo por el rey. Cuando vayan ese rostro, pásenlo. Porque realmente lo que sí tiene es que confronta. Mi hermano, muchas gracias por venir a Chema. Estamos, si quieren volverlo a ver, ¿verdad? Coméntenlo ahí. En los comentarios, señores. Y no olviden compartir este mensaje. No quedarse solamente con eso, sino den por gracia lo que por gracia han recibido. Y como dicen nuestras niñas, suscribiros al canal y denle like. Nos vemos en una próxima entrega. Chema, conversaciones que despierta, transforman y trascienden.